¿Salió o no? Me parece que se fue la... Ahí está. Bueno, Nora, vos me avisás, ¿no? Cuando... Ah, ¿ya estamos? Bueno, gracias. Eh, bueno, primero, buenas tardes a todos. Que bueno, estemos encontrándonos en esta jornada, en esta mesa de las jornadas sí, de la FADU. Eh, un primer aviso es que toda esta jornada va a estar siendo grabada, después se va a subir al canal de la Secretaría y bueno, y damos inicio. A esta mesa temática de las jornadas de la Secretaría de Investigaciones de la FADU-UBA, que se llama Género y Espacio, significados en construcción desde la vida cotidiana. Esta mesa temática se inscribe en la propuesta del programa GADU. GADU es, la sigla significa Género, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que es un programa de investigación de la FADU, donde investigadoras e investigadores que abordamos la perspectiva de géneros en nuestros trabajos de investigación nos reunimos para trazar un espacio común de investigación que empiece a dar cuenta de esta perspectiva de su visibilización en las disciplinas que se abordan en nuestra facultad. Y en relación con la propuesta de la Secretaría de Investigaciones de la FADU, que nombra en este año a las jornadas como CIMAS, palabras clave, conceptos, términos y metadatos, nos parecía oportuno poner en debate el significado de las palabras justamente de espacio y género y hacerlo desde la vida cotidiana, comprendiéndolas como significados en construcción a la luz de un debate creciente sobre estos conceptos en nuestros espacios de formación y de práctica profesional. Y asumirlos en construcción refiere a una invitación a pensarlos en el sentido de que seamos parte de su significado, a no dar por hecho que estamos entendiendo lo mismo, que estamos diciendo lo mismo, y en eso que estamos proponiendo, abordamos estas palabras, ya que muchas veces, como alguna vez dijo Cortázar, las palabras pueden llegar a cansarse y a enfermarse y a perder su vitalidad. Es entonces la propuesta de esta mesa en la que contamos con 4 trabajos, es a revisitarlas y a levantar de esas palabras, a construir en esas palabras, en esos significados, su carácter transformador de una sociedad desigual. Y es en todo caso, la vitalidad que estamos necesitando y que estamos promoviendo. En las jornadas de hoy nos acompaña Nora del personal técnico, un asistente de moderación, Analía Herrera Ruiz, que es estudiante y ella, por su interés en la práctica de la investigación, está participando como moderadora estudiante y va a colaborar en la moderación de la jornada. Y a su vez contamos con 4 exposiciones. La primera del equipo conformado por Lorena Logiurato, Camila Centurión, Jimena Germil, Maite Echaider, María Milans, Catalina Radi, Lucía Anzalone, Florencia Strecia, Victoria Ledesma y Melisa Cabrera, perdón si nombré algún apellido mal, que son de la Universidad de la República, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y de las Facultades Sociales del Departamento de Trabajo Social de Montevideo, Uruguay. Quienes nos van a presentar el trabajo titulado De la casa a la ciudad, la construcción de lo común en la vivienda cooperativa.
Luego, junto a Maite Niborski, que ya es docente de la Universidad de Avellaneda, vamos a presentar el trabajo Repensando la vivienda y los mandatos arquitectónicos desde la perspectiva de género. Sigue Javier Pasos, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, del Instituto del Conurbano, del área de urbanismo, de Los Polvorines, de Buenos Aires, Argentina, quien presentará el trabajo titulado Una mirada interseccional a la gestión municipal y los procesos de construcción social del hábitat. Finalmente, Carolina Rodríguez Lizarralde, de la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Ciencias Humanas del Centro de Estudios Sociales de Bogotá, expondrá Menstruar en la calle, experiencias íntimas y públicas en Bogotá. Les cuento para la organización que cada exposición va a durar, les pedimos que dure alrededor de 5 minutos. Para eso yo les estaría avisando los 4 minutos para que puedan ir cerrando. Y al final de las 4 exposiciones abriremos al debate, en el cual pueden participar todos mediante preguntas o comentarios que iremos organizando en grupos para que no se haga largo y podamos ir recuperando el debate, o con lo que escriban en el chat o si prefieren levantar la mano. Bueno, les recuerdo nuevamente que la jornada está siendo grabada y va a ser subida al canal de la Secretaría y bueno, les propongo comenzar al equipo de Montevideo. Perfecto, comparto nuevamente. Bueno, el trabajo que les presentamos no es un trabajo finalizado, es un trabajo en curso. No pregunté si está viendo ahí, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto. Es un trabajo en curso que se ha desarrollado durante todo este año y tiene para un semestre más dentro del año que viene, y da cuenta de un trabajo colaborativo conjunto entre, por un lado, un grupo de docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura y de las Facultades Sociales de la Universidad de la República Uruguaya, y realizado conjuntamente con el área de género de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que funciona, digamos, orgánicamente desde el año 2015, aunque tiene algún antecedente de comisiones de género a principios del 2000, y que de manera conjunta nos hemos propuesto, en principio, abordar las lógicas de producción espacial, en general, la vivienda, el barrio, las relaciones entre vivienda, conjunto, barrio y ciudad, a partir de la producción del cooperativismo de vivienda en Uruguay, una modalidad autogestionada de producción de la vivienda para el uso y el goce, que funciona desde el año 68, cuando se implementa la Ley Nacional de Vivienda, y que a esta altura tiene, tiene este alcance, el de los 30.000 hogares. Desde estos estudios conjuntos que desarrollamos con el área de género, hemos abordado en principio la diversidad del sistema cooperativo, que en estos 50 años no puede reducirse a una lógica en particular, sino que hay una enorme diversidad de conjuntos cooperativos que varían dependiendo de su localización urbana, del tipo de suelo al que acceden, del tamaño de los conjuntos, de las lógicas morfológicas y tipológicas de los conjuntos y de las composiciones sociales que cada uno presenta. Parte del trabajo ha tenido que ver con sistematizar estas lógicas diversas del modelo cooperativo, tratando de responder a esta pregunta: ¿qué modelos de relacionamiento y qué ciudades están habilitando y reproduciendo, siguiendo todo el aparato conceptual e instrumental del urbanismo feminista? Y nos hemos centrado en el estudio de caso específico de 4 conjuntos cooperativos, explorando sus alternativas y analizando las condicionantes que suponen su propia configuración, tanto del conjunto, de las viviendas, como de esas relaciones, como de esos aspectos relacionados con la ciudad y la producción de ciudad.
El trabajo se divide en dos partes, una primera bastante más analítica, que se ha desarrollado a partir de actividades conjuntas, talleres colaborativos de análisis y formación con las cooperativistas de cada uno de los casos estudiados, y estamos en este momento en la etapa 2 de poder identificar agendas y alternativas. El centramiento ha estado en el estudio del espacio colectivo y a partir de allí poder vincularlos con las otras escalas múltiples, diversas, no necesariamente solo siempre estas que están en la diapo, que condicionan y pautan la vida cotidiana de las personas que habitan la cooperativa. En ese sentido, hemos seguido como algunas fichas, algunos aparatos metodológicos que nos permitan sistematizar la experiencia, y hemos, desarrollado como actividades conjuntas que nos han permitido identificar demandas y oportunidades muy, muy distintas en cada uno de los conjuntos, con emergentes temáticos y condicionantes diferentes, que nos permiten en principio identificar una agenda que está, por un lado, pautada por el rastreo de algunas acciones concretas que puedan realizarse en cada caso, pero por el otro lado, y entendiendo el urbanismo y la arquitectura como una tecnología de género, siguiendo los discursos de De Laurentiis, que con el grupo y demás, que con el grupo nos identificamos bastante, poder identificar y rastrear algunos otros dispositivos que funcionan conjuntamente con la producción espacial, son necesarios para que ella se realice, y que de alguna manera condicionan y explican algunas lógicas restrictivas de propuestas alternativas, entre ellas particularmente los marcos normativos y legales, las gestiones económicas de los espacios de lo común y del espacio individual o del núcleo familiar en la cooperativa, y los distintos oportunidades a niveles de relación con otras escalas, con el barrio, con la ciudad, que en este momento el cooperativismo está pudiendo llevar adelante. Y bueno, por acá. Bueno, muchas gracias, Lorena. No sé cómo salió la contrarreloj, porque parte del mito. Re bien, apenita. Yo ya veía que estabas acercándote a las 19, dije, la dejo porque está perfecto. Perfecto. Si no, viste como que te desorienta cuando te dicen, te quedó. Bueno, muchas gracias, muy interesante, y después lo vamos a retomar al final. Bueno, ahora le doy pantalla a Maite. Si no me equivoco, lo va a pasar Nora en la presentación y ella es la que va a exponer. Si no, lo paso yo. Listo, ¿eh? Aprovecho para saludar a Carolina, que vi que llegó justo cuando estaba Lorena exponiendo. Así que ya estamos todos. Hola, hola a todos, gracias. Bueno. Perdón, ¿ahí se ve bien? Sí, perfecto. Bárbaro, listo. Gracias. Bueno, si querés podés pasar a la siguiente filmina. Este trabajo que voy a presentar, que armamos con Clara, tiene el sentido de repensar la vivienda y la práctica arquitectónica desde la perspectiva de género, en un intento de aportar al debate sobre el sentido social de la producción arquitectónica que nos reúne como compañeras del colectivo Proyecto Habitat. Conociendo que cada persona le asigna un sentido a la vivienda de manera diferencial, en tanto lo reúne con su vida cotidiana, y que mayormente en los espacios donde trabajamos las mujeres ponderan los lugares desde la práctica de los cuidados, las tareas reproductivas, y los resultados de esta actividad arrojan luz a formas de la organización del espacio de la vivienda que difieren de un mandato en sentido de la función con el que se suele producir y reproducir la arquitectura.
En ese sentido, si pasás a la siguiente, Filmina. En ese sentido, en nuestra práctica nos preguntamos cómo desarrollamos como profesionales esta producción, donde cuando nos encontramos en la perspectiva de este feminismo popular, en nuestro trabajo cotidiano, nos encontramos con estos espacios que expresan la violencia, donde se desarrolla y se oculta esa desigualdad, en donde esto sucede en el ámbito de lo privado, pero entendemos que la desigualdad tiene que ver con el espacio, ¿no? Y por eso el interés de trabajar a partir del espacio en este artículo. La siguiente, por favor. La vivienda es un problema recurrente en la producción de arquitectura, es un tema central en los espacios de formación y hay una larga producción de teorías sobre la cuestión, pero en esta perspectiva funcionalista de organización de un espacio, donde pocas veces se indaga sobre lo que hay detrás de esa forma física, sobre lo que sustenta la relación entre las actividades que se proyectan, las jerarquías que las ordenan, el lugar que tienen las tareas reproductivas en la vida. Entonces nos interesa poner en valor la propuesta teórico-práctica de Proyecto Habitar, abordada en este contexto, donde en realidad se trabaja a partir de esa vida cotidiana con el que nos encontramos, tratando de constituir una guía para la transformación de nuestra práctica como proyectistas que puedan estar atentos a las formas de desigualdad y movilizados por transformarlas. En la próxima. Entonces, primero vamos a contar dos cuestiones. Una es alrededor del manual Ver para Resolver, que pone foco en el hacer cotidiano como base material desde la que se convoca a los lectores, muchas veces los pobladores, a reflexionar sobre el derecho a la vivienda y a la ciudad, a pensar en acciones cercanas a lo cotidiano y sobre todo tratando de elevar esos problemas que se manifiestan como individuales hacia unos colectivos. La próxima. En eso se hace una reflexión sobre el espacio que está también relacionada con una técnica, un modo de hacer, de resolver esos problemas cotidianos y una relación social. Y en una problematización que pone en relación las actividades que se desarrollan en el espacio de la vivienda relacionadas con las que ocurren en el espacio del barrio. Siguiente. La otra cuestión que queríamos traer en relación a la práctica de Proyecto Habitar es el proceso de los consultorios de atención primaria de hábitat, que son procesos de enseñanza y aprendizaje donde se rescatan relaciones sociales y la relación con el espacio que tienen que ver para poder transformarlo. En eso se abordan distintos proyectos que muchas veces son difíciles de poder abordarse en una vida cotidiana llena de conflictos por resolver y poder pensarse hacia adelante. Y en una revisión de la realidad donde las tareas reproductivas se develan con una relevancia que cuestiona una mirada productivista. Entonces aparecen muchas veces cuestiones en relación al cuidado, a la preocupación por la salud de las personas, tanto en el espacio de la vivienda como en la escala del barrio, de las infraestructuras, y entonces son proyectos que tienen un foco en una mirada de un espacio con un sentido humanista que muchas veces escapa a un relevamiento como aprendimos les arquitectos. La siguiente. Y voy a ser breve. Entonces, podés pasar a la próxima. Ya entrando en el ejercicio de las mujeres en la apropiación del espacio, que hicimos el 8 de marzo pasado, en una feria, es un ejercicio que consistió en unos planos que trabajamos con unos distintos grupos de mujeres que se acercaron para trabajar alrededor de propuestas que ellas mismas proyectaron espaciales y respondían a distintas formas de asociación de las personas
con tipos de actividades que se presentaron que responden a distintas edades, actividades en relación a sus propias vidas y deseos. Siguiente. En eso nos interesaba como poner en relevancia que hay preconceptos como el de la cocina, con ese espacio funcional, que muchas veces no salió como necesidad, y cuando salía no era el espacio de la cocina como la señora que tenía que cocinar, sino como el espacio realmente deseado, con iluminación, con espacios de ventilación asociados a las plantas. La siguiente. También aparecieron, como en el caso de, bueno, 2 fotos más adelante, hay un ejercicio que hicimos con unas adolescentes, que aparecía la relevancia de los espacios colectivos, como una vida colectiva asociada al espacio. La siguiente. Y esa última imagen es de una mujer, una madre, la próxima, perdón, esa, gracias, con su hija que era discapacitada, y entonces eso lo supimos a partir de preguntar por qué había tantos instrumentos musicales en distintos lugares del espacio. Siguiente. Entonces, la reflexión que queríamos traer es que como arquitectos analizamos, programamos, proyectamos en un proceso de configuración que carga con reglas que están institucionalizadas, que nuestro trabajo tiene un saber hacer, un conocimiento que se asocia a un tiempo y que institucionaliza determinadas condiciones a determinadas prácticas sociales. Pero a veces en esa pregunta que hay detrás de esas formas físicas sucede la verdadera necesidad y proyección en la cual nos permite poder proyectar de otra manera. Y la última, que en ese sentido nos interesa una búsqueda de ser conscientes como profesionales de las decisiones proyectuales, ser conscientes de esas, mirando qué implica en la vida cotidiana de las personas en función de sus necesidades y deseos, y entender el espacio como determinante o como posibilitador del desarrollo de las relaciones sociales. Gracias. Bueno, gracias Maite. Y vamos a seguir, si no me equivoco, con Javier. Bueno, ahí presento. Bueno, gracias. Bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí. Sí, bueno. Bueno, quiero presentar este trabajo como una pieza, un rompecabezas, un nodo dentro de un conjunto de redes que trabajan en construir una mirada interseccional, que es una mirada que muestra la existencia de jerarquías de opresión cruzadas en nuestra sociedad. Estas redes trabajan en la formulación y ejecución de políticas públicas que apuntan a desarmar estas jerarquías y en la formación conjunta y continua que tiende a desarmar también estas jerarquías. En este sentido, mi primera aproximación a este enfoque, al cruce entre urbanismo y géneros, se dio en el año 2018 junto con varios estudiantes, graduados y docentes de la carrera, cuando se nos propuso hacer un expo urbanismo, es un evento que organizamos todos los años, en este caso hablar del cruce entre urbanismo y géneros, siendo que la mayoría de nosotros no tenía una formación en géneros o tenía una formación muy general o muy informal. Por tal razón, nos pusimos todos a buscar información, consultar bibliografía y compartirla entre todos, y llegamos a estas primeras lecturas y nos propusimos entrevistar a algunas especialistas, investigadoras de la misma universidad, externas, militantes sociales, militantes trans, que fueron sumando su mirada en pensar este camino del urbanismo con perspectiva de géneros, y muchas de ellas finalmente fueron invitadas a las jornadas por urbanismo, donde pudieron compartir sus experiencias. Esto realmente fue movilizante para todos quienes participamos y quienes estuvieron en el encuentro, y quería compartir algunas cosas que siento que aprendimos de esta experiencia, como pensar para quién o para quiénes pensamos y proyectamos la ciudad, quiénes escriben esos textos que nos forman como profesionales, las bibliografías de nuestras materias,
saber que existen recorridos diferenciales por géneros, que los datos y censos muchas veces tienen sesgos por géneros, pensar sin resolución aún, creo, pero pensar cómo resolver cuestiones de acoso callejero, violencia de género, y pensar también como la expulsión de las personas trans, sobre todo de la ciudad. A raíz de esto hubo varios cambios en la licenciatura y en el Instituto del Conurbano, así que es el instituto donde pertenece la carrera. Se empezaron a incorporar materiales bibliográficos en la mayoría de las materias de autoras mujeres y de autores LGBT, en muchas de las materias. Se incorporó la mirada de géneros, al menos como intención, a la mayoría de las planificaciones de las materias de la carrera, principalmente los talleres. Tenemos una revista Armar la Ciudad, en la cual primero hubo un número especial en relación a la jornada que hicimos, y después se informó la intención de que en cada número haya un artículo sobre géneros y urbanismo. Y en la mayoría de las materias de la carrera, realmente se empieza a pensar para quién pensamos, proyectamos, planificamos la ciudad. También es importante decir que desde el ICO, desde el instituto, a la hora de llamar para cubrir cargos docentes, así como lo llamamos adscripciones y becas, se prepondera tanto la formación en perspectiva de género, como que se vea esa mirada de género en el proyecto presentado, en el caso de una beca o una inscripción. Bueno, luego de esta exposición, no pude olvidarme de eso y necesité formarme más al respecto. Entonces cursé al año siguiente la diplomatura en Géneros, Políticas y Participación, que está separada en 3 módulos. Por un lado, conceptos generales en relación a estudios de género, teorías feministas. Un segundo módulo que tiene temas más concretos, como en relación al trabajo, la salud y la violencia, los cuidados. Y por último, una formulación de proyectos, un proyecto de política pública con una mirada de géneros. Acá solo quería puntualizar en algunas cuestiones que me quedaron y que siento que me formaron y que me ayudaron a continuar con esta carrera. Por un lado, el concepto de interseccionalidad en sí, como un conjunto de jerarquías de opresión cruzadas, pensar cómo es la ciudad para la población LGBTIQ en general y a nivel histórico. Pensar quiénes son quienes conocen al barrio, las encargadas de los procesos de construcción social del hábitat, que en general son las mujeres, y como muchas veces algunos varones se apropian de esta construcción, de estos procesos ya construidos. Pensar en quiénes se encargan de las tareas de cuidado, si estas son remuneradas, cuál es el rol del Estado respecto a estas tareas de cuidado. Bueno, esto está siendo muy, muy rápido, pero para contar a nivel general. A raíz de esto, de todos estos saberes, empecé a participar de distintos espacios en los que siento que no solo fue un aporte, sino que en cada uno de estos espacios voy aprendiendo también, como nombraba en la revista Armar la Ciudad, algunos trabajos en el Museo Imaginario, en el cual estuve trabajando un tiempo, donde existían ya cuando yo entré, algunos módulos interactivos que reflexionan sobre acoso callejero, sobre segregación sociourbana, y que durante el contexto de pandemia ayudamos a virtualizar para poder seguir trabajando, conociendo, sabiendo, y que buscamos que tengan una mirada interseccional. Como becario en docencia en el taller de lecturas urbanas, que es el primer taller de la materia, donde intentamos compartir cómo interpretar e intervenir la ciudad desde una mirada interseccional. Bueno, y acá traje algunos trabajos que me parecieron relevantes, interesantes de las estudiantes del taller, que realmente me generó muchas cosas verlos, me pareció muy interesantes. Y por último, bueno, nombrar hoy en día en el trabajo que hago desde la Dirección de Regularización Nominal y Hábitat de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, como agente municipal, en la cual trabajamos con mesas de trabajo y gestión asociadas, donde hay vecinos y hay vecinos, vecinas y agentes municipales. Trabajamos en conjunto, tratando de tener esta mirada interseccional, y también los proyectos de integración sociourbana, que tratamos de tomar esta mirada, formándonos también y coordinando
en muchos casos con la Subsecretaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia de la Municipalidad. Y bueno, eso por ahora. Después podemos ampliar algunas cosas si quieren. Buenísimo, Javi, muchas gracias. Bueno, y finalizamos las exposiciones con la presentación de Carolina Rodríguez. Ella es de Bogotá, Colombia. Estás muteada. Hola, ahora sí. ¿La comparto desde aquí? Como prefieras. Claro, eso lo estuvimos charlando un rato antes. Si preferís compartir la voz, si no la tenemos tanto yo como Nora descargada. ¿Qué preferís que hagamos? Ok, ya la estoy compartiendo, tranquis. Bueno, Muchas gracias. Buenas tardes, disculpen que llegué un poco tarde, pero estamos a 2 horas de diferencia y justo salía del trabajo a mediodía y me tuve que mover por la ciudad de Bogotá. Muchas gracias por la invitación y por las presentaciones que he alcanzado a escuchar. Bueno, yo lo que voy a contarles es un poco algunas reflexiones que han surgido en torno a mi proyecto doctoral, que pues se ha inscrito en la calle bogotana, o en las calles más bien de Bogotá. Y pues en parte de las experiencias callejeras de movilidad que está dando cuenta el proyecto, pues están estas prácticas de cuidado y prácticas también con el cuerpo, con los cuerpos, y tiene que ver especialmente con la menstruación, qué significa y qué sentido se le da en la ciudad para las personas en situación de calle, esta relación con la sangre y pues con todo lo que implica también asumir en términos de higiene, algunas tecnologías también menstruales que aparecen ahí. Y pues parto como de esta premisa y es que pues menstruar en la calle hace que las formas de habitar la ciudad cambien durante los días de sangrado. Digamos que no solo por el tema de buscar cómo absorber o detener el sangrado, sino que pasa por algo que se ha venido llamando como period poverty o la pobreza del periodo o del ciclo menstrual y lo que implica también para las personas en situación de calle acceder a toallas higiénicas o tampones y a la vez el acceso a lo que sería la infraestructura de baños o más bien la deficiencia de baños públicos que existen en la ciudad o la inaccesibilidad, perdón, con otros sitios de la ciudad como centros comerciales o plazas de mercado, donde a veces también por la apariencia física de las personas en situación de calle no les permiten el ingreso o en algunos cafés, o bueno, como todo este obstáculo que hay para poder también cambiarse durante los días de sangrado. La pregunta es cómo los cuerpos menstruantes callejeros, aquí reconociendo que no solo las mujeres menstruamos, sino que también hay unos cuerpos diversos que tienen una relación con la menstruación, cómo se entiende y cómo esto hace que se relacionen estos cuerpos con la infraestructura en la ciudad. Vamos que dando así como una pincelada, contarles pues que estos relatos o más bien lo que me ha permitido hacer esta reflexión que comparto hoy, pues vienen de la propuesta de etnografía callejera que se está desarrollando en el proyecto de doctorado. Y bueno, aquí como a partir de situaciones y conversaciones sobre la menstruación han emergido estas experiencias de habitar y de recorrer la ciudad durante estos días. Hay 4 de esos relatos de mujeres que se reconocen como mujeres cisgénero. Una de ellas, pues me parece importante también mencionar, pues su orientación sexual se reconoce como lesbiana y un hombre transgénero que ha empezado pues también a hormonizarse para efectivamente ya no menstruar. Y parte digamos, en términos de política pública y de lo que se ha dado como mandato en Bogotá sobre la sentencia T
398 del 2019 de la Corte Constitucional Colombiana, donde se ordena de manera expresa a entidades de Bogotá y de otras ciudades a nivel nacional con esta problemática que acá se conoce como habitabilidad en calle o fenómeno de habitabilidad en calle, dar cuenta de pues la provisión de todo lo que se requiere para quienes están en calle y deben solucionar el tema de toallas higiénicas o tampones. Entonces, los resultados, digamos que aquí en términos de lo que es la pobreza del periodo, salud e higiene menstrual, en estas conversaciones, en estos relatos, aparece el uso de tecnologías que ponen en riesgo la salud, digamos, sexual y reproductiva de estos cuerpos menstruantes callejeros, la introducción por el canal vaginal de ciertos objetos para absorber, digamos que esto hace que se pueda generar unas infecciones, que puedan ponerse en riesgo pues la vida, incluso la integridad. Eh, Hay como el uso de paños húmedos, de, digamos, de rellenos de colchones o de almohadas usándose como tampones mientras está en esta experiencia callejera. Digamos que hay pocos como usos de toallas higiénicas por el costo y bueno, la elaboración de tampones, como les digo, es como lo más urgente o el uso incluso de trapos o de recortes de tela usada o de ropa que se va rasgando y dañando para absorber. Vamos que aquí esto hace énfasis sobre todo en la necesidad de no mostrar o hacer visible la sangre, digamos, la necesidad de ocultarla y también como una doble invisibilidad. Además, en los relatos aparece como la necesidad de no verse como una persona en situación de calle y a la vez si se está menstruando, poder ocultar que se está en esa condición. Y ahí pues hay como unos recursos que se buscan para que pues esto no se haga visible. Y lo segundo, en términos de infraestructura y el moverse por la ciudad, como los tránsitos van cambiando, pues aparece también ligado a los dolores menstruales, a todo lo que implica el frío. Bogotá pues es una ciudad que está a 2.500 sobre el nivel del mar, entonces siempre por tema de pisos térmicos, pues aquí no hay estaciones, pero la mayoría de tiempo pues está la ciudad bastante fría y pues esto se agrava con época de lluvias y bueno, esto hace que pues el acceso, como les venía diciendo desde el inicio, a baños públicos no sea tan fácil porque pues hay unos puntos bastante distantes de los lugares donde transitan normalmente, transitan estos cuerpos menstruantes en calle. Y también, digamos que aquí hay unas limitaciones, sobre todo en lo que es esta percepción también de algunos habitantes que no prestan baños, que no es fácil acceder y el costo que algunas veces se tiene que tener para usar estos, digamos, un baño, poder asearse y entonces ahí también salía con este tema de la infraestructura una limitante para poder usar otras tecnologías reusables como la copa menstrual o digamos toallas de tela que no se les permitiría por el acceso al agua. Entonces ahí también hay unos asuntos que pasan pues por el diseño, no solo de dónde se ubican los baños públicos, la restricción de pocos baños públicos que se abren a la población en situación de calle, porque no todos los baños públicos se les presta a las personas en situación de calle. Y tercero, pues lo que implica también poder acceder como agua potable en los distintos tiendas o cambuches, como se conoce acá en Bogotá, para poder lavarlo. Vamos que esto ya para cerrar, entendiendo pues que en las conversaciones también hablar de estos temas fue un tema tabú. Digamos que algunas personas se excusaban en estas conversaciones por hablar de temas asquerosos o de temas que pues no se deberían estar conversando. Hay también como una percepción muy fuerte de que la sangre menstrual es una sangre sucia, picha, digamos que algo con lo que se genera pues vergüenza y más al estar en situación de calle.
Y bueno, pues aquí también pues hay algunos relatos que aparecen de ciertos riesgos, como comentaba, frente a la introducción en el canal vaginal y lo que tiene que ver pues sobre todo esto con los efectos que puede generar y pues ya ubicándonos también en temas urbanísticos, como desde pues desde el diseño incluso y desde los proyectos, como lo decían ahorita las compañeras también, se deja como este asunto, incluso para nosotras podría ser difícil encontrar algunos puntos en la ciudad para hacer un cambio tranquilo, seguro, de nuestras tecnologías menstruales, entonces mucho más se pone en riesgo cuando no se puede acceder o debemos estar mucho tiempo con una toalla o bueno, todo lo que significa esto, pasar horas y no encontrar dónde hacerlo para las personas en situación de calle. Y era eso, espero haber sido concreta y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Bueno, un poco, como comentaba al principio, la idea de, nada, de apurarnos, perdón por tener que contar esto en tan poco tiempo. La realidad es que se trata más que nada de una presentación de los escritos que después van a estar publicados, porque los trabajos profundizan sobre estas cuestiones que se presentaron. Así que, en principio de eso, invitarles a todos a abordar esas investigaciones y, y bueno, y poder aprovechar este rato que nos queda y hacer algunas rondas de preguntas. Había notado que había un comentario de Gladys y uno de Helio, y si hay alguien más que quiera levantar la mano o escribir en el chat y podemos empezar con las primeras. Gladys decía, qué interesante tu formación, Javo, cuánto laburo, aprendimos mucho junto a vos. Y Helio dice, en la presentación de Lorena identificaba un punto, cambio del uso del suelo. Y pregunta, ¿cómo interviene la cooperativa en ese punto? No sé si alguno de ellos quiere hacer algún comentario sobre lo que escribió ahí en el chat. Ahí Gladys levantó la mano, por supuesto. Gladys, ¿querés hacer tu comentario? Hola, gracias. Bueno, no, el comentario para Javo tiene que ver con que él mencionó su trabajo en el Museo Imaginario, donde varios de nosotros trabajamos y tenemos formaciones muy diversas, y el aporte que él ha hecho desde el área de urbanismo fue para nosotros invaluable, y además desde el área de urbanismo incorporar la perspectiva de género para nosotros también fue todo un aprendizaje, continuamos aprendiendo con respecto a eso. Quería aprovechar, además de agradecer todas las presentaciones que hemos escuchado, a hacer una pregunta vinculada a la última presentación de Carolina, porque bueno, justo en estos días visité un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires y justo había tenido una conversación respecto a iniciativas legislativas que tengan que ver con, bueno, lo que aquí tenemos como justicia menstrual, digamos, indicaciones para promover iniciativas legislativas con respecto a la administración y gestión de la menstruación. Y digo, ahí se me generaba inquietud de saber cómo esto es en Bogotá, si Carolina nos podría comentar un poco más al respecto y si alguna de las otras personas que participan saben cómo son recepcionadas iniciativas de este tipo cuando son discutidas como proyectos, ¿no? En particular, la experiencia mía es que, bueno, un grupo de concejalas presentó un proyecto vinculado a estos derechos y hubo mucha resistencia, no solo en el ámbito de la discusión legislativa, sino también en el mismo pueblo, como si esto no constituyera, digamos, una necesidad y nada tuviera que ver con las necesidades que el municipio debiera discutir. Bueno, es una pregunta un poco para Carolina, para que nos cuente cómo es allá y bueno, para el resto, si han visto cómo ha sido recepcionado este tema de la justicia menstrual acá también, ¿no? En Argentina. Gracias.
Gracias, Gladys. Si quieren, podemos responder estas primeras dos, Carolina y Lorena. ¿Les parece? Bien. ¿Hay alguna otra compañera que de repente del grupo que de repente quiere meter un bocadillo? Yo si interpreto lo planteado, así la referencia a los cambios en el uso del suelo a partir del sistema cooperativo de vivienda, ¿no? Que refiriera a eso. Perdón que no me queda... Yo entendí eso, pero... Sí, me refería a eso mismo. Quisiera conocer más. Sí, acá hay como hay varios asuntos y cuesta como ser sintético. En términos puramente técnicos, en realidad en el sistema cooperativo se localiza en áreas urbanizadas o con procesos de urbanización, con procesos de urbanización ya aprobados. Esto en el sentido de decir que si están en áreas que tienen servicios, saneamiento, red eléctrica y tal. Ahora, sin embargo, hay como todo un aspecto vinculado y sobre todo los cambios en el sistema cooperativo uruguayo que han sido enormes desde hace 50 años, desde el 68 hasta acá, en el trayecto de estos 50 años, que suponen en la mayoría de los casos apertura a construcción de ciudad, más allá como de la categoría técnica específica del suelo. Y digamos que en finales de los 60 o en principios del 70, todavía hoy esa dinámica permanece y como una adjudicación de suelo urbano a las cooperativas en áreas periféricas carentes de servicio, con apenas infraestructuras básicas, y a partir de ahí, digamos que la cooperativa va haciendo un proceso, digamos que bastante tradicional de apertura y calificación de suelo. Cuando se pasa como en la década de los 90 y para acá, a adjudicarse suelo a cooperativas en áreas centrales o intermedias de la ciudad, mejor servidas y mejor equipadas, coincide con unos cambios en la normativa que condicionan, prácticamente impiden el manejo de la cooperativa de servicios colectivos brindados en principio al conjunto cooperativista, pero que en la trayectoria anterior terminaban redundando en ser servicios barriales que utilizaban personas que se iban instalando en esas zonas de la ciudad más allá de la cooperativa. Y acá creemos que hay como por lo menos yo creo que hay como todo un asunto vinculado a cierto constreñimiento en las modalidades de producción de ciudad y un cierto acorralamiento en un sistema puramente viviendista que supuso como ese repliegue del cooperativismo produciendo servicios y equipamientos colectivos a escala de los conjuntos, pero también brindados y ofrecidos para la propia ciudad. No sé si algo de eso, más allá de los cambios en términos técnicos de los cambios de uso de suelo, aporta o responde o no, pero digamos que forma parte como de las disputas que están ahora instaladas y que desde el grupo cooperativo que piensa en la ciudad y que piensa en la ciudad desde la perspectiva feminista, este es un punto central. Gracias, Lorena. Gracias. Carolina, ¿querés responder vos era abierta, pero había una específica para vos? Vale, digamos que lo curioso aquí en Colombia y lo que ha pasado en Bogotá es que la intervención viene desde una corte, que es la Corte Constitucional, y tuvo que ser por una acción de tutela o un recurso de amparo, no sé, cambia como de acuerdo a los países el nombre, que se pone como el tema, digamos, específicamente con la población en situación de calle. Sin embargo, en Colombia, hablando ya de justicia menstrual como un asunto mucho más amplio, han habido pues algunos
como demandas por parte también de colectivas que han hecho como énfasis en los impuestos, digamos que arrancó más en un tema de los impuestos que tenían las toallas higiénicas. Y bueno, pues ustedes saben que este año hubo acá una gran protesta o un estallido social en el mes de abril, mayo, bastante complejo por la reforma tributaria, donde específicamente las toallas han estado siempre, las toallas higiénicas, siempre marcadas con unos impuestos bastante altos, que hizo también como parte de las discusiones frente a la reforma que se estaba planteando por parte del gobierno. Hay asuntos muy complejos también que pasan por el Congreso de la República, donde no se ve como el tema de desigualdad de acceso. Se han dado como algunas propuestas también desde organizaciones de la sociedad civil para buscar alternativas, sobre todo en departamentos bastante empobrecidos o pobres que han sido históricamente acá donde habita población indígena, población afro, que también pasa pues por esta pobreza del periodo, pero en sí hasta el momento pues no tenemos como una normatividad tan clara o favorable frente a esto, y pues ha pasado más por un asunto económico o por lo que les decía de la acción de tutela, como este caso que fue demandado ante Corte Constitucional y se emitió pues desde la jurisprudencia estos llamados, pero más por como un poco, decimos en Colombia, como jaloncitos de orejas que han venido ahí haciendo que esto se requiera desde la sociedad civil, no como una propuesta que acoja o abiertamente discuta el tema de justicia menstrual en Colombia. Yo pensaba que es muy interesante el trabajo que presentaba acá. Como dice Adis, es un tema tabú, o bueno, también Carolina lo mencionaba, que en los relatos parece que como que está mal hablar de esto, ¿no? Y sin embargo, o sea, los cuerpos menstruantes somos muchos y, y es 12 veces al año, ¿no? Mayormente. Entonces, cuando contamos los días, digamos, es importante la situación en términos en nuestra vida, en términos temporales, y bueno, es importante en términos económicos. Me parece que el trabajo da cuenta de que es importante en términos urbanos, en términos espaciales, porque bueno, en esto, ¿no? La posibilidad de acceder al agua o la posibilidad de acceder a un espacio de intimidad son cuestiones como estructurales para el desarrollo de esa práctica de manera saludable. Y como mencionaban, como en relación a la integridad, en todo caso es un derecho que está asociado a los derechos urbanos, que pocas veces se vincula, y me parece que es como bien interesante el cruce. Bueno, Gladys mencionaba sobre el aprendizaje, bueno, tienen una historia en común con Javier, pero a mí me sorprendía también de la exposición que él relatara cómo aprendió, o sea, lo que aprendió y lo que practica y cómo lo desarrolla y las búsquedas que está desarrollando, pero hay un recorrido que me parece que podemos retomarlo otros en los espacios de formación, que es cómo puede vincularse la institución con quienes forman parte de ella en una relación de transformación dialéctica, diría, porque lo que cuenta es digamos, como un recorrido desde una práctica de estudiantes que le proponen organizar un encuentro, ¿no? De fin digamos, de año, y pensaba que esas prácticas, esas otras, pero como docentes, investigadores, poder asociar las acciones entre
la investigación, el grado, la extensión, que en particular en la FADU están mayormente distantes, ¿no?, entre sí. De hecho, la iniciativa de la Secretaría de Investigación es de promover que existan moderadores, moderadoras, estudiantes en estas jornadas. Me parece que es sumamente valiosa, que es un intento de ese tipo, de poder avanzar en esa cercanía. Y bueno, y quería invitarla a Analía a ver si tiene algún comentario, pregunta, aprovechar que ella está acá desde su mirada como estudiante, a los expositores. Sí, bueno, después de escucharlos a todos y también de haber leído sus ponencias, me parece que esto que proponen de apropiarse de los términos y resignificarlos desde este acercamiento que tienen desde su propia disciplina hacia el otro, hacia las sociedades, a las personas que quedan prácticamente fuera de lo convencional en la sociedad, me parece súper interesante para repensar un montón de prácticas. Si bien yo vengo de otra área, de diseño gráfico, también de a poco se van empezando a pensar en la perspectiva de género y me pareció súper interesante. Por ejemplo, la presentación de Carolina, o sea, nunca se me había ocurrido pensar en qué pasa con el cuerpo menstruante cuando está en la calle, este tema de los espacios. La arquitectura regula toda la sociedad y como que faltan muchos espacios para discutir estas cosas, más allá de que sean quizás términos para especialistas, sino abrirlo más a la sociedad. Y también, bueno, de la facultad se podrían generar un montón de estrategias para vincular esto. La presentación de Javier da muchas ideas para poder generar algún tipo de estrategia que pueda permitirnos abrir estas temáticas, tener mayor participación de la sociedad en general, de los estudiantes, de otros profesionales. Me parece súper enriquecedor, así que ese es mi aporte hasta el momento. Gracias, Analía. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, mismo entre los expositores, comentario. Yo quería decir una cosa como que me parecía muy buena de esto que exponía Javo, de cómo en realidad esa propuesta de aprender, o eso entendía de tu exposición, se transformaba después en unas políticas, sí, en una transformación de las políticas, ¿no? Cuando mencionabas que se incorporaba bibliografía, o que además de tener en cuenta los CVs, también se tenía en cuenta, bueno, qué se proponía para formar o aprender y enseñar. Nada, me parece que es muy bueno porque es un aprendizaje que después tiene un asidero o va a transformar algo en esa práctica. Y después pensaba como sobre la última exposición, que de vuelta aparece la desigualdad, ¿no? Como que hace foco, que acá también en Argentina, como decía Gladys, se está empezando a pensar y hay algunos diseños incipientes de esas políticas para la menstruación. Sin embargo, nos hace pensar eso, qué aportes o qué transformaciones tiene que haber. Pensaba para quienes viven en la calle, en nuestro territorio es mucho también quienes viven en los barrios populares, que tal vez tienen una vivienda, también tienen ese problema, porque en esos barrios el acceso al agua, tal vez es a partir de, no sé, caminar 10 cuadras para ir a lo de una vecina, una canilla. Entonces, hay políticas que refieren a, no sé, entregar la copa menstrual, que es un paso, y después cómo eso se materializa en lo cotidiano, ¿no? De vuelta, en esa vida cotidiana, como mencionábamos en la exposición que presentábamos, que creo que se reúne, ¿no? Bueno, eso pensaba. Javier, ¿querés? Sí, bueno, respondiendo un poco a lo que vino surgiendo. Si le di al principio cuando hice el escrito, la ponencia, incluso ahora a la hora de presentarlo, como que me decía, bueno, no quiero que esto suene como algo autobiográfico, como no tengo ganas de contar mi vida.
pero creo que nada, sí, como decía Clara, a partir de este evento, de esta jornada y demás, me empecé a vincular, como decía al principio, creo que es un montón de redes, un montón de gente que empieza a formar, a pensar en esta mirada de géneros, en una mirada interseccional, y que sí, el fin de todo esto es generar políticas públicas valiosas que piensen en todas las personas. Y la verdad que hay una apertura desde el Instituto del Conurbano muy grande en este sentido, no solo en el área de urbanismo, sino relacionándome mucho también por ejemplo, con el área de política social o el área de ecología, donde hay también otra gente pensando en lo mismo, y que te vas cruzando un proyecto y otro, y que termina, por ejemplo, acá en la MUNI, donde también en la Secretaría de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, nombre que no me gusta demasiado, pero bueno, es el que tiene. Trabaja Sandra Hoyos, que es una compañera de política social y que podemos vincular ahí, y que, bueno, formó una mirada similar y podemos compartir y podemos pensar juntos desde un área de géneros y un área de hábitat de un gobierno local, cómo hacer políticas públicas valiosas para todas las personas. Y me parece que lo importante es eso. Yo quería hacer mención del trabajo que expuso Lorena alrededor de pensar entiendo, espacialmente las propuestas de las cooperativas de la FUCBAM, que me parece que, y además en el título hacer mención a esa construcción de lo común, me parece que es un trabajo interesante desde valioso, más que interesante, digamos, me parece que es oportuno para revisar prácticas que tienen una historia de construcción de lo común, digamos, importantes, ¿no? O sea, son las cooperativas uruguayas son referentes en el desarrollo de otros modos solidarios de la producción de vivienda social. Entonces, pareciera que como si fuera que no se puede decir nada nuevo sobre la construcción de lo común, ¿no? Y sin embargo, revisitado desde la perspectiva feminista, ¿no? Creo que lo mencionan así, bueno, probablemente se pueda profundizar en ese aspecto e indagar desde la mirada crítica en cuál es esa construcción de lo común en términos espaciales, ¿no? Que en términos de el trabajo, la ayuda mutua, lo económico, lo organizacional, no sé, o sea, se me ocurren esas, pero hay un montón de planos que se resuelven de manera asociativa, organizativa y que construyen una forma de lo común que es contrahegemónica, ¿no? En el sistema de producción urbana capitalista y bueno, y tan profundamente desigual de las ciudades latinoamericanas. Entonces, bueno, un poco mi pregunta, si se quiere, es alrededor de eso, de si hay un significado que estén revisando alrededor de lo común, del espacio común, o bueno, sobre eso que están indagando, que si bien es un trabajo que está en construcción, como mencionaban, por ahí hay algunas inquietudes o aproximaciones que ya quieren compartir o que están ahí indagando a propósito. Sí, mira, interesante. Y yo justo quería como hacer algún comentario vinculado al trabajo que presentaron. A ver, que me pierdo con los nombres. Maite y quienes fueron segundas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estoy bien? Maite y Clara, ¿puede ser? No, bueno. Claro, y yo. Y vos. Que sí, obviamente el modelo de la FUCBAM es un modelo a nivel nacional y a nivel internacional súper bien considerado y legitimado en tanto producción colectiva por fuera de las lógicas del mercado o del hábitat.
Sin embargo, como en cualquiera de los ámbitos institucionales históricamente producidos, hay como un montón de aspectos que tienen que ver con naturalizaciones y normatividades que corren. La de la producción de lo común, quizá desde la perspectiva del trabajo que nos está dando este trabajo, está muy pautada por los modos, llamémosle, colectivistas, heroicos, de pensar lo común, a partir de, la policlínica, la escuela, es decir, lugares que tienen como funcionalidades clásicas asociadas y que son gestionadas por las figuras, por la figura del plenario, la directiva política de la cooperativa, que resultan como muy interesantes. Ahora, lo que no parecen son tan maleables, cuando en realidad se presentan otras inquietudes. Por ejemplo, la de la gestión temporal más intensa de esos espacios, la de acoplarlos no como una función complementaria de participación política o un servicio asociado a la vivienda, sino el poder utilizarlo como parte de la vivienda expandida, eventualmente como parte de un servicio y una infraestructura que se brinda en la ciudad. Acá hay problemas de distinto tipo, que son el propio matricado histórico de la FUCPA, las lógicas normativas de uso de los lugares, que tienen, no solo están escritas en términos de la ley nacional, sino de la ley de la ley de cooperativas, sino en términos como de los reglamentos que cada conjunto construye para sí. Y acá hay como un enorme camino por recorrer, que hace no solamente al trabajo que reclama otro tipo de espacialidades para lo común, y otro tipo de gestiones para lo común, sino también cómo estas gestiones y estas espacialidades distintas que empiezan a demandarse para lo común suponen poner un poco en crisis el modelo de la vivienda, esta cosa que nos vamos encontrando con las lógicas, las definiciones, las definiciones modernas sobre la vivienda social, cómo se organiza, qué partes tiene, cómo se usan, cuáles son sus mínimos en términos de área, para qué grupos siempre familiares la noción de familia aparece siempre por detrás, y que de alguna manera empiezan a estar como raspándose con estas búsquedas de construcción de lo común, tomando en parte ámbitos y funcionalidades de la vida doméstica y ámbitos y funcionalidades de lo público. Y bueno, me parece que por ahí con el trabajo que ustedes comentaban, quizá porque en este momento, y acá eso recibo yo particularmente, estoy como muy enganchada en esta cosa que tenemos, eso, vuelvo a repetir, tan naturalizada como pueden ser los mínimos habitacionales que no se han que han modificado para disminuir su área, pero no en términos como de su contenido, su uso, y las relaciones con otras escalas de la vida cotidiana que presentan. Gracias, Lorena. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario, pregunta? Bueno, entonces, voy cerrando este espacio de intercambio. Primero, agradeciéndoles verdaderamente a todos nuevamente, porque, bueno, un poco esta propuesta de mesas temáticas son una invitación a discutir sobre una cuestión. Es una iniciativa interesante que posibilita las jornadas, o sea, la Secretaría de Investigaciones, y a su vez que desde el programa GADU asumimos, nos parece importante para que, como decía Javier, nosotros, bueno, él contaba en relación a la institución de la cual forma parte, pero nosotras, docentes, investigadoras de la FADU, también nos encontramos en un proceso de visibilización de la perspectiva de género, en tanto desigualdad, que tiene múltiples manifestaciones,
Y también en tanto una perspectiva que nos permite identificar cómo están atravesadas esas jerarquías y que hablan de varias cosas, incluidas la de la desigualdad de género, pero que entrelazadas son más difíciles de atravesar. Y parte de esa propuesta es que los contenidos teóricos que van sustentando nuestra práctica o que nos orientan en todo caso, incluyan esta perspectiva conscientemente, de manera creciente, que la abordemos con seriedad, ¿no? O sea, no tomar de manera liviana la incorporación de estos conceptos que muchos vienen trabajando hace tiempo. Y bueno, le dimos materialidad a eso, ¿no? O sea, por eso el agradecimiento y también a quienes estuvieron acá escuchando y a las preguntas y comentarios. Y bueno, por mi parte, eso es todo y seguramente nos volveremos a cruzar. Espero ya que sea más presencial las próximas veces y bueno, seguir la conversación. Gracias, Nora, por el acompañamiento.